delegado nos pone frente a la predicación. Y para abordar esta pregunta no, sino esta predicación, quiero hacer dos preguntas. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos estado alguna vez muertos? Levanten la mano. ¿Listo? Estoy haciendo una pregunta. ¿Y cuántos ahora están muertos? ¿Están muertos? Listo. Vamos a abordar el pasaje. Y venimos, la semana pasada, Alejandro nos enseñó sobre la resurrección de cómo resucita el Señor a Lázaro, ¿cierto? Y terminó en uno de sus versículos, voy a retomarlo, que dice en Juan 11:37, nos leyó Efesios 1:11 y nos dice, hagamos lo humano, que Dios hará lo divino. Y también nos dice, al igual que Lázaro, y nos lee Romanos 6, versículos 4 al 6, nos dice, al igual que Lázaro, estábamos, ¿cómo? ¿Cómo estábamos? Muertos. Estábamos muertos. Porque es que Lázaro se encontró con Cristo, Cristo fue, lo encontró, lo buscó, mandó correr la piedra y le dijo, levántate. Y le devolvió la vida. Por eso venía la pregunta, ¿cuántos han experimentado o cuántos han estado muertos antes? Entonces vuelvo y hago la pregunta, ¿cuántos han estado muertos antes? ¿Todos? No, porque algunos están muertos aún. Entonces, ¿cuántos han estado muertos antes? Sí. Si ahora no está muerto, ¿por qué no está muerto? Levante la mano, ¿cuántos han estado muertos antes? Listo. ¿Cuántos ya no están muertos hoy? ¿Cuántos pueden decir hoy por qué están vivos? ¿Quién quiere decir hoy por qué está vivo? Iván, ¿por qué estás vivo? Porque Cristo vive en ti. ¿Ya? ¿Y eso te da vida? Listo. ¿Quién más? ¿Por qué estás vivo hoy? Alguien que me diga por qué está vivo hoy. Mas no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Listo, muy bien. Esto es lo importante. Bájale un poquito, porfa. Un poquitico. No se salgan, que la predicación es para todos. Muchas gracias. No, qué pena decírselos así. El tema es que antes estábamos muertos, como Lázaro. Y es más, como Lázaro, tal vez espiritualmente apestábamos. ¿Sí? Pero Cristo decidió darnos vida en Él. Darnos vida. Porque si no estamos con Cristo, nuestra condición ¿cuál es? De muerte. Estamos muertos. El que no tiene a Cristo hoy en su vida está condenado a la muerte eterna y hoy está muerto eternamente. Pero no se preocupe, siempre hay solución y hoy es una nueva solución. Hoy es una nueva oportunidad para entrar al reino de los cielos. Muchas gracias, hermanos, por quedarse. ¿Cuántos están muertos aún? ¿Cuántos aún están muertos? No levanten sus manos. Si usted está muerto y no ha creído en Cristo, hoy es la oportunidad para creer en Cristo y dejarse llenar de su Espíritu Santo que da vida y da vida eterna. Amén. Listo. Entonces quiero invitarlos a que vayamos a capítulo 12 del Evangelio de Juan. Y vamos a ir haciendo una lectura rápida. Vamos a leer todo el capítulo, pero en los versículos específicos vamos a parar. Entonces vamos a ir avanzando, versículo tal, paramos.
¿Le parece? Y vamos avanzando y en el versículo tal volvemos a parar. Entonces, versículo 12, capítulo 12, versículo 1. Ay, caramba, eso es Reina Valera. Si quieres hacerme el favor, quitémoslas. Vamos a poner solamente los versículos de apoyo, ¿vale? Los de apoyo, que no son los de Juan 12. Entonces dice, Jesús es ungido en Betania. Bueno, quiero hacer primero este capítulo 12, Jesús es ungido en Betania. Es un relato que debemos de tener en cuenta varias cosas. La primera es cuándo se está desarrollando. Y este relato se desarrolla 8 días antes, bueno, dice que 6 días antes. Para nosotros los colombianos 6 días antes es 8 días antes, ¿no? Una semana antes ¿de qué? De la Pascua. ¿Y qué pasa en esa Pascua? En esa Pascua es cuando el Señor Jesús es entregado. ¿Sí? Entonces el Señor Jesús, en su condición de Dios, que lo sabe todo, sabía que esa era su última semana de vida. Y unos días atrás, unos meses o qué sé yo, cuánto tiempo atrás, había estado en la casa de Lázaro, no solamente, sino en la tumba de Lázaro, y había resucitado a Lázaro. Un capítulo atrás, ¿cierto? Entonces estamos en esta última semana, había visto la muerte de uno de sus amigos, le había permitido resucitar, y ahorita está cerca su muerte. ¿Usted qué haría si yo le digo, en 8 días va a morir? Brian, en 8 días te vas a morir, ¿qué vas a hacer? No sabes. Sacar un préstamo. Lucho, ¿en dónde estás ahí? En 8 días vas a morir, ¿qué vas a hacer? Sí. Arreglar las cosas, listo. Nancy, en 8 días vas a morir, ¿qué vas a hacer? ¿No sabes? Alguien que me diga algo que vaya a hacer si supiera que en 8 días va a morir. Levante su mano. ¿Cómo? Ponerse en paz con Dios. ¿Quién más? ¿Quién levantó por acá la mano? Sigan, por favor. Gracias. Bienvenidos. Es difícil, ¿no? Es difícil pensar que en 8 días me voy a morir y no sé qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer. Si usted no sabe lo que va a hacer en 8 días, ¿qué tal si le dijera que es posible que usted muera esta noche? ¿Y qué tal si le dijera, es posible que en 10 minutos suenen las trompetas y Cristo venga por nosotros? ¿Qué tal? ¿Usted qué va a hacer? ¿Qué haría Robert en este momento? Mañana, esta noche mueres. Sí. Encomendarse al Padre. Por aquí, Iván, ¿usted qué hace? Esta noche se muere. Diga, bueno, mal, ya saqué el crédito. Ponerse en paz con Dios. Listo. Y como lo estaba diciendo, más glorioso todavía, ¿qué pasaría si supiéramos que Cristo va a hacer sonar las trompetas a las 2 de la tarde? Aide, ¿tú qué harías? Ahorita suenan las trompetas a las 2 de la tarde y Cristo viene por nosotros. ¿Tú qué haces? ¿No sabes? A ver por aquí, doña Esperancita, ¿usted qué haría? Listo, gracias. Muy bien. Vamos a ver lo que Jesús hizo sabiendo 8 días antes de morir. ¿Listo? 8 días antes, anote ahí. Jesús hizo esto 8 días antes de morir. Versículo 1. 6 días antes de que comenzara la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a la casa de Lázaro, el hombre a quien había resucitado. Prepararon una cena en honor a Jesús. ¿Quién? Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. ¿Cuál Marta? Porque es que aquí es increíble todo este contexto. Marta, la hermana de Lázaro. ¿También la hermana de quién? De María. Y quisiera
leerles a ustedes un poquito sobre quién era Marta unos meses atrás. Lucas capítulo 38, si me lo quieres poner, Lucas capítulo 10, versículo 38. Entonces vamos desde el 38 en adelante, ¿no? Dice, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Quién era Marta? Una mujer hospedadora, ¿cierto? Pero mire cómo es la Marta en su forma. Versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Siguiente. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Siguiente. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás por muchas cosas. Siguiente. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hasta ahí. ¿Quién era Marta? Una persona que estaba afanada. ¿Sí? Quería hacer muchas cosas. Como esta mañana. Esta mañana, faltando 10 para las 10, abrimos la iglesia y salen estos ujieres. Ustedes vieron, ni que en el ejército. ¡Guas! Eso, levantaron el polvo y les tocó barrer. Porque lo rápido que empezaron a hacer las cosas y les dije, paren. Porque nada sacamos con afanarnos tanto y no ponernos primero en la presencia del Señor. No podemos hacer nada. ¿Para qué nos afanamos? Y entonces Marta estaba muy afanada por hacer muchas cosas y María sí, la hermana de ella ya mirando al Señor, escuchándolo. ¿Y qué le dijo el Señor? Esa parte no le será quitada. Y ella aprendió. No sé cuánto tiempo pasó. Si lo estudié alguna vez no me acuerdo hoy, pero ella aprendió y en el versículo acá, en el capítulo 12, vamos a ver cómo va avanzando. Entonces, en el versículo 2 dice, nos habla de dos personas, una que es Lázaro y la otra que es Marta. Lázaro, el que vivió un milagro. ¿Cuántos de ustedes han vivido un milagro del Señor en sus vidas? Poquitos han vivido un milagro del Señor. Y estaba Marta, que era una mujer afanada por servir, hospedadora, pero que en ese momento, cuando se encontró con Jesús, aprendió una lección que le dejó su hermana María. ¿Cierto? Entonces dice, en el versículo 2 dice, finalizando, estaba... y Lázaro estaba entre los que comían con él. Y aquí muchas personas dicen, Lázaro estaba entre los que comían, pero esto tiene una connotación bastante profunda. A la cena del Señor están invitados todos aquellos que han pasado de muerte a vida. ¿Y a cuál cena del Señor? ¿Esta que celebramos? Sí, esta que celebramos. Si usted no ha pasado de muerte a vida, no hay por qué celebrar la cena, porque esta cena es la invitación para aquellos a los que el Señor nos ha cambiado de muerte a vida. Y también esa cena eterna que se va a celebrar en el reino de los cielos, esa cena están invitados todos aquellos que antes estábamos muertos y que al creer en Cristo hemos recibido vida eterna. ¿Sí? Por eso hay que hacer un pequeño paréntesis ahí, porque lo que aparece en la Biblia a veces lo pasamos y nos toca ahondar un poquitico. ¿Por qué está ahí? Porque dice, y Lázaro, el que fue resucitado, estaba entre los que comían. Porque la boda, la cena de la boda de los corderos, es para los que han pasado de muerte a vida. Amén. ¿Estás tú invitado a las cenas del cordero? Amén. ¿Has pasado de muerte a vida? Amén. Listo. Versículo 3. Entonces María... Miren lo que pasó aquí. Entonces están todos comiendo. María estaba sirviendo, ¿cierto? Como lo que estaba pasando en Lucas, ¿cierto? María estaba sirviendo. Pero dice en el versículo 3, entonces María tomó un frasco
con casi medio litro de un costoso perfume preparado con una esencia de nardo, y le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se llenó con la fragancia del perfume. Y aquí en el versículo 3 vemos cómo Marta, esa Marta que antes estaba angustiada y haciéndole reclamos a Jesús, Jesús, dígale a María que sirva para algo, ya ha aprendido, ¿no? Y no deja de servir, pilas, no dejamos de servir, sino que continuamos sirviendo, pero en el momento indicado, siempre estamos a los pies del Señor. ¿Qué hizo Marta? Se fue a los pies del Señor, tomó un perfume muy costoso, ¿cierto? Marta. Vuelvo a leerlo. Entonces María, perdón, me confundí, María. Eran hermanas. Perdón, aquí estamos, vamos a retomar la predicación. Marta servía, ¿cierto? Y María seguía sirviendo de otra manera, ¿cierto? ¿Habían cambiado las cosas? Tal vez no, yo leí mal. Pero entonces María siguió en la misma posición que había aprendido, sirviéndole al Señor, ¿cierto? Y tomó ese perfume costoso, muy costoso, demasiado costoso. ¿Cuánto se puede usted ganar en un año? Pues eso que usted se gana en un año costaba ese perfume. Ponga su sueldo, ¿sí? Anote ahí un minutico en esa hojita que nadie va a leer. ¿Cuánto es su sueldo? Multiplíquelo, póngale un 0 al lado, multiplíquelo por 10, solamente por 10. Ese valor costaba ese perfume. Ese era el valor de ese perfume. Entonces los que se ganan un salario mínimo, ese perfume valía 11 millones de pesos hoy. ¿Sí? Y para los que se ganan 2 salarios mínimos, ese perfume valía 24 millones de pesos. ¿Sí? Entonces María llegó y cogió ese perfume y se lo regó a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente, para Jesús no solamente lo que puedo darle, sino más allá de lo que yo puedo darle. Más allá de lo que yo puedo dar. Es más, para Jesús debería ir todo mi sustento. ¿Por qué? Porque Jesús es mi sustento. Porque Jesús es mi proveedor. Porque Jesús es aquel que me da todo lo que yo necesito. Y miren esta actitud de María, tremenda. Dice, un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. Y vamos a entrar en esto, póngale cuidado. Uno puede estar bien vestido y oler muy bonito, pero si usted anda en sandalias por un camino destapado, ¿cómo se ponen sus pies? ¿Sucios? ¿Cómo? Y si llovió, embarrados, ¿cierto? Imagínense que así estaban los pies de Jesús. Sencillamente así estaban los pies de Jesús, sucios porque venían de caminar. Esa noche estaban llegando a esa casa. Y en ese entonces no tenían zapatos Adidas, ni New Balance, ni herméticos, no, eran sandalias. No habían medias de Crazy no sé qué, no. Era a pata pelada, como dice la canción. ¿Sí? Entonces sus pies estaban sucios y aún así no importa. Lo mejor mío, lo mejor de mí, todo mi sustento no se compara con lo más insignificante de Dios mismo. ¿Sí? Aunque si pudiéramos decir que Dios tiene algo insignificante, ¿no? Pero pongámosle que un estudioso diga, lo más insignificante de Dios son sus pies. Todo mi sustento va a los pies de Cristo. Y no solo eso, sino que dice, y los enjuagó o los secó, ¿con qué? Con sus cabellos. Oiga, ¿usted quiere tener un problema en su casa?
Espere que la mujer se lave el cabello y échele un poco de talcos. ¿Usted qué haría, Karen? Se emberracan, ¿sí o no? Porque para la mujer, lo más precioso, ¿qué es? Su cabello. No encuentro una que no cuide su cabello, se lo alisan, se lo peinan. En mi casa es, yo quiero este champú, y mi esposa dice, yo quiero este otro, y otra dice, yo quiero crema de peinar, ¿sí? Y ahí está, y toca darle el gusto porque es el cabello de ellas. Últimamente, yo antes sufría con eso, ya decidí no sufrir más. ¿Cuál quiere? Yo quiero Pantene, compre Pantene. Y usted, yo quiero de coco, compre de coco. Ya, cada una cuida su cabello como le gusta, porque es valioso para ellas. Y está bien, porque en el cabello de la mujer hay gloria, dice la palabra del Señor. La gloria de la mujer es su cabello. Hay que cuidarlo. ¿Sí? Entonces esta mujer viene y virtió no solamente lo mejor que tenía y todo su sustento, lo que podía ser el sustento de todo un año de ella, sino que se entregó con lo mejor que ella tenía. ¿Es usted ese tipo de personas? ¿Es usted de esas personas que pueden entregar a la obra del Señor todo su sustento? Y no solo eso, sino entregar lo mejor que es usted, lo mejor de usted. Este es el ejemplo de María, que viene desde atrás, cuando Marta reclama. No es solamente que regó un perfume supremamente costoso y para ella era más importante lo que era Cristo que el valor del perfume, no, es que ella, esos pies tal vez llenos de polvo con un perfume regado, con sus cabellos, que es muy importante, los limpió. ¿Cuántos estamos dando lo más importante de nuestras vidas a Jesús? ¿Cuántos sabemos que tenemos un don, un talento, y lo estamos poniendo al servicio de la iglesia? ¿Cuántos sabemos que el Señor nos ha dado las capacidades físicas y económicas o lo que sea para servir a otros, predicando el Evangelio o apoyando la predicación de los Evangelios, y lo estamos haciendo? ¿Sí? Porque no es solamente lo que puedes dar económicamente, es entregando lo mejor de ti, lo que tú tanto valoras en tu vida. Y ahí vamos a ir desarrollando un poquito más, porque es el valor de tu vida, es eso que tú valoras. Versículo 4 dice: sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo, ¿dónde voy? El discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valdría el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para darle el dinero a los pobres. No es que Judas le importara a los pobres, dice la palabra de Dios. En verdad era un ladrón. Y como que estaba metiendo, y como estaba a cargo del dinero, metía la mano para robarlo. Y aquí quiero hacer un gran paréntesis también. Vamos a estar un día lleno de paréntesis. Todo aquel que le diga a usted que lo que está dando es mucho, tiene el espíritu de Judas Iscariote. Sí, es un ladrón. Porque nada de lo que usted pueda darle a Cristo es suficiente comparado con la vida eterna. Nada de lo que usted pueda darle es suficiente comparado con su muerte en la cruz. Así que todo el que le diga a usted: hermano, ese 10% que usted dando es mucho, no le diga nada. Usted diga: este es de los que ven a Cristo y lo besan y lo entregan. Piénselo allá nomás, piénselo allá en su mente. Si una persona se acercó, pueden ser, mire, es increíble, créanme, es increíble. De los discípulos, dice la palabra del Señor, uno de los discípulos del Señor, pueden haber personas en la misma iglesia que le digan a usted: el diezmo no es importante. Es más, ofrende. No tanto, no es necesario que ofrende tanto. Es que me hubiera gustado vender la casa y entregarla toda a la iglesia, como Ananías y Zafira. Y el hermano le puede decir: no es necesario, la iglesia no lo necesita. Ahí, ese hermano, piense usted en su mente, en su hermano diga: este es un discípulo como Judas Iscariote. Ya no piense más y obedezca al Señor. Obedezca al Señor.
Nunca nada de lo que usted tenga es suficiente para honrar a Dios. Pero hágalo. Pueda que no sea suficiente, pero usted hágalo. Entregue todo lo que tenga, de todo de usted. Aunque no sea suficiente comparado con la gloria de Dios, pero es todo lo que usted tiene y el Señor se va a alegrar en esa ofrenda. Y el Señor le va a bendecir, y el Señor le va a prosperar, y el Señor le va a reconocer. Es increíble que esa mujer vertió ese perfume y limpió con sus cabellos, y algo que no pasó desapercibido en la historia, y hoy estamos hablando de eso. Una mujer María. Ni siquiera recibió el milagro de Jesús directamente, sino que fue su hermano, pero fue ella la que decidió vertir el perfume. Hoy que sea usted como María, que no piense que es mucho, que no piense que es el sustento de un año para darle a los pobres, sino usted entregue hoy al Señor todo lo que tenga y todo lo mejor de usted. Versículo 7. Entonces Jesús le respondió a quién, a Judas, ¿cierto? Que fue el que pegó el brinco allá. Uy, no, Sergio, eso es mucho. Usted sí, ¿cómo vamos a dar todo eso? No, eso es mucho. Entonces Jesús le respondió: déjenla en paz. Esto lo hizo en preparación de mi entierro. Siempre habrá pobres entre ustedes. Siempre habrá pobres entre ustedes. Pero a mí no siempre me tendrán. Siempre hay una oportunidad para ayudar a alguien. Mire, anote esto ahí en su cuaderno. Siempre hay una oportunidad para ayudar a alguien. Pero la oportunidad para expandir el reino de los cielos son muy pocas. Usted encuentra a los pobres y a los necesitados todos los días en la calle, ¿o no? Pero la oportunidad para hacer crecer el reino de los cielos se presentan pocas en el año. Ahorita tenemos una oportunidad, voy a hacer otra cuña, un paréntesis. Tenemos la oportunidad de expandir el reino de los cielos a través del Evangelio en Villavicencio. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? Hoy tiene la oportunidad usted de ser como María y apoyar la expansión del reino de los cielos. Uy, pero es que, como dijeron los judíos de ese entonces, es que o le doy a Dios o le doy a mi mamá. No, a su mamá la va a tener más tiempo, pero la oportunidad de predicar el Evangelio y de expandir el reino de los cielos a través de un hermano, eso es. A su mamá la va a tener más tiempo. Posiblemente, ¿no? No sabemos. Porque los judíos llamaron a eso Corban. Y era como la condición, o le doy a Dios o le doy a mi familia. O le doy a Dios o le doy a los necesitados. Se llama Corban. Para los que les gusta la palabra, Alejandro, a usted que les gustan las palabras raras, Corban. Acuérdense, Corban. Y el Señor dijo, es necesario que hagan eso sin dejar de hacer lo otro. O sea, que hay que hacerlo. Sigamos, versículo 7, estamos en el versículo 7, ¿cierto? 7, vamos en el 7, en el 8, listo, vamos para el 9, ¿sí? Dice, cuando toda la gente se enteró de que Jesús había llegado, corrieron en masa para verlo. Y también, ¿a quién? A Lázaro. Y el hombre a quien Jesús había resucitado. Entonces los principales sacerdotes decidieron matar a Lázaro también. Decidieron matar a Lázaro. ¿A quién fueron a ver? A Jesús y a Lázaro. Entonces, usted llega y dice, acá la clave del evangelismo. ¿Usted vivió el milagro? No, yo no lo viví, pero yo lo vi. ¿Sí? Yo vi cómo fue el milagro. Entonces yo me puedo parar acá y decir, voy a hacer un escaneo. Voy a hacer un escaneo. Voy a buscar un milagro. Ahí, lo encontré. Mire, encontré un milagro. Mire, este milagro es hermosísimo. 6 meses orando por esta mujer. Jimena, ¿cierto? Jimena es
Tú viviste un milagro en tu vida, ¿cierto? ¿Cuál fue ese milagro? Seguir viviendo. Muy bien, me encanta que lo aceptes, que lo sepas. Ella lo vivió, yo lo vi. Entonces yo voy y le digo, oiga, en esa tribuna, oiga, pónganme en cuidado, los de este lado, en esa tribuna está una muchacha que se llama Jimena y recibió un milagro del Señor. Ella prácticamente se le había cerrado el esófago, ¿qué era el esófago? Prácticamente se le cerró el esófago y no le entraba comida. Y cuando a usted no le entra comida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando a usted no le entra comida, Sofi? Se muere, ¿sí o no? Pero allá está Jimena, que el Señor la sanó y ahora está viva y está más gordita que antes. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Ustedes qué van a hacer? Se van a ir a mirar si ese milagro fue verdad, ¿cierto? Eso fue lo que pasó en ese entonces. Iban a mirar a Jesús, pero también querían mirar si era verdad. Jimena, ¿es verdad eso que acabé de contar? ¿Sí? ¿Cierto? Y es verdad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo se evangeliza? También, ¿cómo se invita a la gente diciéndole, en ese lugar hubo un milagro? El Señor pasó, le dio la oportunidad de vivir a una joven como de 15 años, ¿cierto? Como de 15 años. ¿Y cuántos? 10 años. Y ya tiene 20. Hace 10 años. Increíble. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los milagros que el Señor ha hecho en nuestra iglesia. Y dijo en el versículo 10, estamos aquí, dijeron los principales sacerdotes, matemos a Lázaro. Increíble, ¿no? O sea, el Señor resucitó a Lázaro y el mundo, ¿qué quería? Matarlo. Me gustaría, por favor, si me puedes poner ahí 2 de Timoteo 3:12. Y esta es la condición de un cristiano. Los cristianos pasamos de muerte a vida. Pero esta es la parte que no nos gusta a veces predicar, y es más, a veces no nos gusta escuchar. ¿Pueden leerlo, por favor? Alguien que lo lea en voz alta. Un hombre que se pare y lo lea en voz alta, por favor. Que se pare, ponte en pie, por favor, gracias. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es lo difícil. Porque Lázaro vivió el milagro y creía en Jesús y le seguía, que él iba a vivir piadosamente. Y los principales del templo dijeron, mátenlo, mátenlo porque a causa de ese milagro muchas personas están creyendo en Jesús. Y esto es lo que va a pasar en la vida de un cristiano. Dice, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Por favor, ponme Mateo 5:10 al 12. Padecerán persecución. Pero no nos quedemos ahí. Ay, pobrecito, yo ya no quiero ser cristiano porque es que me van a perseguir. Brian, si me puedes ayudar, por favor. Mateo 5:10 al 12. Mateo 5:10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os castigan y digan todas las personas contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oiga, ¿vamos a sufrir persecución? Sí, pero hay una gran promesa divina y hermosa en Mateo, y es una bienaventuranza, dice, bienaventurados, porque de ustedes, ¿qué? Es el reino de los cielos, ¿cierto? Y además que recibirán un galardón, una medalla, una corona, como dice, como en el ejército, una insignia ahí para que muestren y digan, mire, yo sufrí persecución en el mundo. Alejandra, yo sí sufrí persecución. Oye, esta semana pensando en esto, mire, voy a hacer otro paréntesis, me estoy discipulando en misiones con el hermano Orlando Bueno, y estábamos hablando, no habíamos hablado nunca de ese tema, y el juez en el discipulado llegó y me dijo, hermano, no habíamos hablado, pero te tengo que contar algo. Y le dije, ¿qué pasó? Hermano, tú sabes todo lo que yo viví en Marruecos. Le dije, sí, claro, yo sé lo que en Marruecos él estuvo preso y luego volvió por allá al Oriente Medio y casi matan a toda su familia por predicar el Evangelio. Entonces dice, no, imagínense, yo estuve en Marruecos cuando Marruecos era un estado muy difícil, no podíamos predicar libremente. Y yo, bueno, hermano, ¿y qué? No, hermano, imagínense que Ana Sofía se va para Marruecos mañana.
¿Ustedes se imaginan la posición de un papá? Tiene una hija de 24 años que decidió irse como misionera al país donde a él lo tuvo preso por predicar el evangelio. ¿Ustedes qué hacen? ¿Alguien ustedes, a ver, ¿qué piensan que ustedes harían? Muy difícil, ¿cierto? ¿Y saben qué es lo peor? Que él es el pastor de la iglesia que la envía. Entonces a él le tocó para ir y decirle, bueno, mi amor, vamos a orar. Vamos a imponer las manos sobre usted y que el Señor la acompañe allá en Marruecos. Y tuvo que darle un recurso para que hiciera su viaje, sabiendo que allá donde va, les toca a escondidas predicar el evangelio, porque son musulmanes. Donde hablen de Cristo, la pueden matar, porque es una ley allá. ¿Se imagina? Un paréntesis ahí pequeño. Y nosotros estamos aquí, tranquilos. Tenemos que predicar el evangelio en medio de esa tranquilidad. Porque hay lugares, hay 7.000 millones de habitantes, creo que fue que me dijo, que no han sido alcanzados. Y entre esos pueden estar los de aquí a la vuelta y tenemos la oportunidad de predicar el evangelio. Versículo. Y no les dé miedo predicar el evangelio y ser perseguidos por su propia familia inclusive, porque el Señor tiene un gran galardón para ustedes. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Mire, hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero siempre trae gran recompensa. Siempre trae gran recompensa. Versículo 11, vamos a avanzar del 11 al 17, dice, del 12. Dice, al día siguiente, la noticia que Jesús iba camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de habitantes habían venido para la Pascua. Tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban, alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Eso era lo que gritaban cuando cuando vieron pasar a Jesús y salieron con palmeras. Y estamos cercanos a esa fecha, Domingo de Ramos. ¿Qué se celebra el Domingo de Ramos en la iglesia tradicional? La entrada de Jesús a Jerusalén con palmeras y todos hacen sus ¿cómo se llama eso? ¿Sus palmeras? Sus ramos con palmas y eso tiene una celebración. Y gritaban, alabados al Señor, al que viene el nombre de Jesús, al nombre de Dios, y el alabado y viva el Rey de Israel. En ese día estaban diciendo, Jesús es el Rey de Israel. Y 8 días después, ¿qué estaba pasando? Lo estaban entregando, lo estaban matando. Le estaban clavando una estaca en la mitad, lo estaban clavando en una cruz. Jesús entró en un burrito y se montó encontró un burrito y se montó en él. Así se cumplió la profecía que dice, no temas, pueblo de Jerusalén, mira a tu rey que viene montado en una cría de burra, no en un gran caballo. El Rey de Israel entró en una cría de burra. Dice, sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento de una profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta que esas cosas se habían escrito acerca de él. ¿Saben por qué en ese momento no se habían dado cuenta? Porque no estaba el Espíritu Santo en ellos. Y hoy, todo el que cree en Jesucristo tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Y todas estas cosas le son más claras. Pero también dice la palabra del Señor, los discípulos no entendieron en ese momento que se trataba del cumplimiento. Muchos de la multitud habían estado presentes cuando Jesús llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó de los muertos. Y se lo habían contado a otros. Mire, esta parte es muy importante, del 17 al 19. Y se lo había contado a otros. Por eso tantos salieron a recibir a Jesús, porque habían oído de esa señal milagrosa. Entonces los fariseos se dijeron unos a otros, ya no hay nada que podamos hacer. Miren, todo el mundo va tras él. Todo el mundo va tras él. Entonces ha pasado algo. Estoy teniendo un discipulado con Elda, ¿cierto, Eldita? Nos estamos discipulando. Yo me estoy discipulando entre semana y estamos tratando de enseñar a más personas.
Y hemos encontrado aquí un problema, un error que vamos a empezar a corregir desde aquí. Y es que dicen, tengo que prepararme más para evangelizar y para hablar de Cristo. Entonces, los que estaban aquí en el versículo 19 al 20, del 17 al 19, no habían recibido ningún tipo de preparación. Solamente habían visto un milagro y fueron y lo contaron. Entonces, miren esto. No es que la preparación no sea importante, hay que prepararnos. Pero nunca estoy lo suficientemente preparado. Y siempre es tiempo. ¿Sí me entienden el concepto? Nunca estoy lo suficientemente preparado para predicar el Evangelio. Pero siempre es buen tiempo para predicar el Evangelio. O sea que con lo poquito que usted sabe y con lo poquito que usted ha visto, vaya y dígaselo a los demás para que otros vengan a mirar a nuestro Jesús en esta iglesia Torre de Refugio. Amén. Vamos a predicar a Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuando tengamos todos los cursos? No, hoy mismo, con lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, con lo que el Señor ha hecho en la vida de otras personas, vamos a predicar a Cristo para que más personas crean en Él. No esperemos a ser doctores de la ley para predicar a Cristo. Versículos 24 en adelante. Vamos al 24. Bueno, vamos a seguir avanzando desde el 20. Algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le dijeron: Señor, queremos conocer a Jesús. Inclusive los que venían de Grecia. Felipe le contó a Andrés, y juntos fueron a preguntarle a Jesús. Y Jesús respondió. Aquí, miren la respuesta de Jesús, y me encanta este capítulo también, porque Jesús predica el Evangelio abiertamente, claro, concreto y sin rodeos. Y quiero leérselos a ustedes lentamente. Versículo 23. Ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ese momento el Señor iba a ser experimentado en dolores. Pero todo esto para subir nuevamente, entrar al reino de los cielos, resucitado y viviendo eternamente como hombre. Versículo 24. Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos de que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos y una abundante cosecha de vidas nuevas. Cuando el Señor dijo, es necesario que el grano sea enterrado y muera, estaba hablando de su muerte. Y Jesucristo fue enterrado porque murió. Y esa muerte trae fruto. Y ese grano trajo más frutos de vida. Por eso hoy la cosecha es abundante. En ese entonces eran 12 discípulos, ¿cierto? Hoy, discípulos de Cristo, somos más de 1 millón en el mundo. Somos más de 1.000 millones en el mundo, discípulos de Cristo. ¿Sí? No está solo, hay más creyentes. Y en el versículo 25, todos, mire, voy a ir aquí lentamente. Hablamos de que María derramó todo un perfume costoso y lo limpió con lo mejor que ella tenía de su cuerpo, ¿cierto? Lo más valioso en una mujer de su cuerpo. Y el Señor dice en el versículo 25, dice: todos los que amen en su vida en este mundo, la perderán. ¿Qué es amar la vida en este mundo? Es que sobrepongo todo lo que me conviene a mí a la voluntad y a la obra de Dios. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo que no pase en esta iglesia. Reunámonos, vamos a reunirnos los martes y vamos a hacer una actividad evangelística o qué sé yo, cualquier cosa que promueva el crecimiento del reino de los cielos. Y algunos digan, no, el martes no puedo. ¿Por qué no puedes, hermano? Tal vez tengo que trabajar, tal vez tengo que salir con mi familia, tal vez tengo cosas mucho más importantes en mi vida en este mundo
que ir a la expansión del reino de los cielos. Tal vez valoro más mi vida en este mundo. Entonces el Señor Jesús dice, todo aquel que valore más su vida en este mundo, la perderá. Si quieres ponlo por favor, reflejado, versículo 25. Porque veo caras de asombro. El que ama su vida, la perderá. El que aborrezca su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. En Reina Valera. Y todo gracias a este mundo. Porque este mundo es el que nos ha llevado a amar nuestra vida más que a Cristo. Pero el Señor dice, al que la pierda, la guardará para vida eterna. Versículo 26 dice, todo el que quiera servirme, debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Y muchos de los que estamos en la vida cristiana queremos recibir honor del Señor. Queremos recibir honor del Señor, pero no queremos servirle. Y Jesucristo dijo, ¿quiere recibir honor del Padre? Sírvame. Y si quiere servirme, tiene que estar donde yo he ido, a donde yo estoy. ¿A dónde se está moviendo la voluntad del Señor? En esta iglesia, hoy, ¿dónde se está moviendo la voluntad del Señor, Robert? Los sábados, con los niños. Ayer, 20, ¿cuántos? ¿30 niños? Ayer, ¿quién estaba ayer? Cata, ¿cuántos niños subieron ayer? 25 niños, ¿cierto? 25 niños y adultos. Habíamos como 40 personas ayer aquí en la iglesia, ¿cierto? 35. 33 personas aquí en la iglesia ayer. Ahí se está moviendo el Señor. Ahí está trabajando el Señor. Ahí está yendo el Señor. Una persona que quiera servir a Cristo tiene que seguirle por donde Él vaya. Hoy, en Aposento Alto Torre de Refugio, el Señor está obrando y está haciendo su obra el día sábado. Quiero invitarlos que si ustedes quieren servir al Señor, sigan sus pasos y vengan. Usted puede decir, es que yo no soy muy bueno con los niños. Bueno, no importa. ¿Qué tal eres decorando? No, decorando sí, mire, la berraquera, venga y decora. No, pero es que yo soy muy malo con los niños y decorando y cocinando. No, cocinando me va muy bien. Ah, venga, prepare el refrigerio a los chinos. Y vea, todos estamos sirviendo. No, que es que yo soy muy malo con los niños decorando y haciendo refrigerio y lavando loza. Tengo fotos de un hermano que buenísimo lavando loza. En la casa no lava loza. Sí lava loza en la casa y todo, pero acá vino y ha lavado loza casi todos los sábados. ¿Por qué? Porque está sirviendo. ¿Sabes quién es, cierto? Te ríes. Porque es muy bueno lavando loza y lo hace rápido y a todos nos ha ayudado. Porque ahí está el Señor. Y nosotros seguimos a Cristo y Cristo nos dará honor si le servimos en donde Él está. No donde Él no está, ¿no? No donde Él no está. Porque las personas quieren servir al Señor afuera en el mundo. Yo quiero servir al Señor allá, donde nadie me vea. No, el servicio es aquí, con los hermanos, donde el Señor está trabajando, donde el Señor ya fue, a donde el Señor va primero que nosotros. Versículo 27. Ahora mi alma está entristecida. ¿Acaso debería orar? Padre, sálvame de esta hora. Pero es que precisamente para esa razón vine, dice el Señor Jesús. Importantísimo. Jesús vino a hacer milagros. ¿Vino a este mundo a hacer milagros? Los hizo. Pero Jesús en ese versículo lo pone clarísimo. Yo no vine a hacer milagros. Aunque los hago para que ustedes crean en mí, ¿a qué vine? A salvar el mundo. Versículo 27, vamos a leerlo bien. Mire, dice, ahora mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. ¿Cuál razón? A morir. ¿Para qué? Para dar salvación. Él vino a este mundo para vivir en santidad y morir. ¿Morir por quién? Por ti y por mí. Entonces Jesús está diciendo, yo vine a este mundo a morir por ustedes. No vine solamente a hacer milagros.
La razón principal a la que vine a este mundo fue para que ustedes tuvieran vida eterna a través de mi muerte. Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo: ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Ya he glorificado tu nombre y lo haré otra vez. Este versículo fue increíble y me tomó mucho más tiempo de lo que pensaba, porque me tocó ir a unos varios comentarios. Y Dios se glorificó otra vez en su Hijo Jesucristo al resucitarlo y al subirlo al reino de los cielos y al sentarlo a la diestra de su poder. Esa es la gloria del Padre, que resucitó a su Hijo para vida eterna y que a través de su muerte, a todos los que queramos creer en Jesucristo, nos ha dado vida eterna y nos ha pasado de las tinieblas a la luz admirable. Jesucristo vino a este mundo a morir por nosotros. El Padre lo envió a que muriera por causa de tus delitos y de tus pecados. Jesucristo no vino a hacer milagros únicamente, aunque los hizo. Jesucristo vino para que el Padre cargara en Él todos los pecados que cada uno de ustedes ha cometido. Yo también. O sea, que cada uno de nosotros hemos cometido. Para eso vino Cristo a este mundo. Para eso vino Cristo a este mundo, para que el Padre lo llenara con toda la maldición que debería caer sobre nosotros, a Él. Para que en vez de mi muerte, muriera Cristo. ¿Sí? ¿Quién debería estar clavado en la cruz? Yo. A mí era el que debía haberme cascado, latigado, bofeteado, escupido. No a mi Señor. Pero aún así, Cristo vino para eso. Para asumir el costo de toda mi maldad. El que crea que no es digno, el que crea que no merecía esto, está diciendo: la muerte de Cristo no vale la pena. Todos los que estamos aquí merecíamos haber sido abofeteados, o merecemos el presente. Merecemos ser escupidos, latigados y aún más tratados como los peores delincuentes de este mundo por causa de nuestro pecado. Eso es lo que nosotros merecemos, pero Cristo lo hizo por nosotros. Es más, Dios dijo, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y dijo: quiero perdonar a todo este montón de pecadores que yo creé. Los voy a perdonar. Entonces derramó la sangre de su Hijo Jesucristo para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. Porque si no hubiese habido derramamiento de esa sangre, usted estaría condenado hoy al infierno. ¿Estamos claros en eso? Si no hubiera derramamiento de sangre, usted estaría hoy condenado al infierno. Pero si usted no ha creído en Jesucristo hoy, usted hoy está condenado al infierno. Hay oportunidad. Cristo quiere que usted se arrepienta y acepte el sacrificio en su vida. Y de esta manera acceda al perdón que Dios ha estipulado por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces al oír la voz, algunos de la multitud pensaron que era un trueno, mientras que otros decían: es un ángel, que un ángel había hablado. Entonces Jesús le dijo: la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Mire, y el Señor dijo: Satanás, que gobierna este mundo, ha sido expulsado. En la muerte de Cristo, Satanás fue expulsado de todo aquel que crea en Cristo. Y entonces uno hace un paréntesis aquí nuevamente y uno se pregunta ¿por qué encontramos hermanos que, aunque no son gobernados por Satanás, aunque no son gobernados por Satanás, le siguen sirviendo? Entonces ustedes dirán: uy, hermano, ¿cómo es eso de que hay hermanos que, aunque no son gobernados por Satanás, le siguen sirviendo? Pues le pasó a Pedro, ¿no? ¿Sí se acuerdan la escena donde Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás? ¿Sí? No, Señor, tú no vas a morir. No, apártate de mí, Satanás. Y eso puede pasar
¿Cómo le sirve usted a Satanás? Y voy a hablar de lo que he visto. Y con esto creo, voy en la mitad de la predicación, pero ya no se acabó el tiempo. Voy a hablar de lo que he visto. Hermanos que son salvos usando malas palabras. Eso es una forma de no agradar a Dios y servirle a Satanás. Cuando usted se encuentra con un hermano y no le dice el Señor te bendiga, sino usa palabras soeces y groseras, eso es una forma de servir a Satanás. Porque le están dando honor a él y a su mundo y a su forma de trabajar. Pero si usted se reúne con un hermano y le dice el Señor te bendiga, el Señor te guarde, haga resplandecer el rostro sobre ti, está sirviendo al Señor. Entonces, hermanos que he escuchado con palabras groseras entre ellos mismos, esa no es la forma de comportarse entre hermanos. Esa no es la manera. Eso es una forma que deshonra a aquel que dio la vida por ustedes. Y no causa risa, porque saben, dicen los venezolanos, al que le caiga el saco que se lo ponga. Y no, de verdad no me causa mucha risa y un poquito de inconformidad, porque sé que son buenos hermanos, sé que aman a Dios, sé que quieren servirle. También hermanos que han decidido deliberadamente entregarse a sus propias pasiones, cuando yo soy consciente que han recibido el don de la salvación en su vida y que tienen el Espíritu Santo y han decidido entregarse a sus propias pasiones. Y no solamente hablamos de sexo, sino también de odios, de envidias. Y se han entregado a eso, hermanos, que viven en esas pasiones, sirviendo al que no es su Señor. Hermanos, esa no es la forma de proceder. Esa no es la forma de proceder. Hubo alguien que murió por ustedes y demanda de ustedes santidad. Hubo alguien que les limpió todos sus pecados y demanda de ustedes que sigan sus caminos y les sirvan. Hubo alguien que ya les dio la libertad, que los liberó del yugo de Satanás. Entonces, como están libres, no sigan sirviéndole. Ya Satanás no los gobierna, dice Jesús. Dice aquí, mire, en el versículo 31, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo para que Satanás, quien gobierna este mundo, sea expulsado. Ya Satanás no los gobierna a ustedes. Puede gobernar al resto del mundo, pero a ustedes no los gobierna. Entonces no le obedezcan, que Él no tiene autoridad sobre ustedes. Hoy ustedes están gobernados y están bajo la autoridad de Jesucristo. Por ese motivo quiero terminar mi predicación diciéndoles a ustedes, es el tiempo de retomar los buenos caminos y seguir las sendas por las que andó Jesucristo y andar donde Él está. Dejen las malas palabras, dejen las pasiones, que ni siquiera se escuchen estas conversaciones entre ustedes. Por favor, hermanos, con amor se los digo, honren al Señor, no obedezcan al diablo. Oremos. Amado Señor y Padre Santo, gracias por este tiempo donde podemos entender que tú quieres lo mejor de nosotros y todo lo que nosotros tenemos. Queremos guardar nuestra vida para la eternidad, por eso hemos decidido perderla y queremos perderla en tus hermosas manos, que tú eres el que nos provee y el que nos sostiene. Señor, no permitas que Satanás nos inunde nuestro pensamiento con malos conceptos y malas posiciones. Señor, permítenos seguir honrándote y no obedeciendo al rey de este mundo, sino que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra, mi buen Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos y damos gracias por esto. Amén y amén.